Vamos a mirar. Sí. Creación del proyecto. Generar rutas automáticas. Sí. Seleccionamos con las flechas SCSS. Esperamos que se descargue el proyecto. A continuación, vamos a acceder a la carpeta. En caso de que tengamos el Angular localmente, tenemos que usar el comando npx ng new y el nombre del proyecto. Como estamos trabajando con Angular globalmente, pues no es necesario usar el npx. cd. Vamos a acceder a la carpeta que acabamos de crear, ese proyecto. Utilizamos el comando code espacio punto para acceder a Visual Studio y abrir nuestro proyecto. Bien. Cerramos estas notificaciones, no son necesarias. Revisamos la estructura del proyecto. Ok, perfecto. Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es a configurar todo lo relacionado con Bootstrap. Vamos a ver cómo se configura Bootstrap para utilizarlo dentro del proyecto Angular. Para acceder a la instalación de Bootstrap, principalmente tenemos que abrir la página principal. En la página principal buscamos en la opción de inicio, verificamos la última versión, la 5.1.3, damos en Get Started. Aquí tenemos varias maneras de vinculación. La primera de ellas es a partir de la ruta en el del CSS de Bootstrap, pues no se recomienda, ya que si no está activo el servidor o pasa algo con esta librería, se nos cae toda la parte de diseño. Vamos a instalarlo desde el npm. Entonces, para esto vamos a ir a Download, miramos por acá, Plus via RR y buscamos la opción que dice npm y lo instalamos con el gestor de Node.js. Copiamos esta instrucción, es muy importante en el momento de instalarlo, nos encontremos en la carpeta del proyecto actual. Les abrimos terminal o también lo podemos hacer desde el PowerShell estando ubicados en la carpeta del proyecto. Vamos a hacerlo en esta ocasión desde la ventana del PowerShell. Damos clic derecho y pulsamos Enter. Y esperamos que se descargue. De igual manera puedo pegarlo acá en el terminal, puedo ejecutar la instalación, nos da unos mensajes de vulnerabilidades, no hay ningún problema. Consecuencias puede ser que tengamos problemas con el antivirus, también hay una restricción del antivirus, que de pronto nos restringe algunas descargas o el acceso a internet. Vamos a hacer unos cambios acá para poder verificar la instalación. Para esto, pues voy a desactivar el password del antivirus que tenemos en el sistema operativo. A ver si tenemos menos de esas vulnerabilidades. Para verificar la instalación del Bootstrap, pues podemos entrar aquí a la carpeta de Node Modules y nos debe aparecer el Bootstrap ya dentro de los componentes de Node.js. Si queremos utilizar jQuery, pues hacemos lo mismo, npm install, lo único es que utilizamos la palabra jQuery. Entonces eso nos habilita la opción de trabajo de jQuery dentro de Angular. También podemos instalar otro paquete que se llama el Popper, que es muy utilizado para generar tooltips dentro de los proyectos. Para instalar el Popper, pues entramos a la página oficial, popper.js. Básicamente lo que tenemos que hacer es darle clic por acá para copiar la instalación. Entramos por acá en Visual Studio Code y pegamos
el comando y él automáticamente nos hace la instalación. Antes de seguir con la instalación de los componentes y configuración del proyecto, vamos a tener que verificar si nuestro servidor funciona correctamente y nuestra página arranca bien. Para esto utilizamos el comando ng-cert que se utiliza para que se ejecute el servidor o nuestra aplicación en el navegador por defecto. En caso de que esté trabajando localmente, pues colocamos el comando npx. ¿Okay? En este caso, estoy trabajando globalmente, puedo utilizar ng. Esperemos un momento que se haga la compilación. Cuando Angular finaliza, bueno, el Angular Play finaliza la compilación, básicamente lo que hacemos es tener acceso a esta página web donde tenemos servicio local en el puerto 4200. Y aquí podemos comprobar que evidentemente está funcionando todo nuestro entorno. Bien, el siguiente paso después de haber instalado el Bootstrap, haber instalado jQuery, instalado el Popper, es verificar que la librería o el framework de Bootstrap funciona correctamente. Para esto abrimos la carpeta src. Bueno, no es necesario, básicamente lo que necesitamos es un modificador de configuración de Angular JSON. Traducimos un poco esto, buscamos la línea 36 más o menos, encontramos ese array de configuración y vamos a colocar la ruta donde se encuentre nuestro Bootstrap min CSS. Es importante para poder vincular. Esto básicamente cumple la misma función que la etiqueta link que se coloca en el header del HTML. Y acá vamos a vincular todas las librerías de JS que vamos a usar, en este caso las de jQuery y las de Popper. Como les indiqué anteriormente, debemos vincular jQuery, las librerías de JS de Popper y también las de Bootstrap. Esto básicamente se usa para que nosotros podamos utilizar eventos desde Bootstrap. Bien, para verificar que todo funciona correctamente, lo que vamos a hacer es abrir la carpeta de app, donde vamos a encontrar inicialmente una serie de archivos. Cada uno de esos archivos cumple una función específica. El archivo app routing va a contener las rutas de navegación de nuestra aplicación. El app component.html es el componente que básicamente lo que hace es tener parte de diseño en nuestro documento web, nuestro componente, que ya hablamos de componentes. El componente SCSS, este componente básicamente hace referencia a las hojas de estilos locales. Es decir, cada componente puede tener su estilo independiente. Por acá vamos a encontrar el app component.ts, que básicamente es donde tenemos todo lo relacionado con la lógica de este componente. Y tenemos el app modules, que es el que va a contener todas las importaciones a nuestro proyecto, que más adelante debemos trabajar fuertemente. Entonces, nuestro app component, que va a ser nuestro componente de entrada a la navegación, lo que básicamente voy a hacer es eliminar todo este contenido y lo único que va a quedar en este contenido es la etiqueta del router. Gracias a esta etiqueta se habilita todo lo referente a la navegación y podemos utilizar las rutas. Vamos a colocar por acá unas cosas de Bootstrap para ver si todo esto funciona correctamente. Para esto voy a ingresar a la página oficial de Bootstrap y voy a entrar a los componentes de Bootstrap y verificar que funciona. Para esto, básicamente en la página de Bootstrap vamos a componentes, buscamos alertas y en las alertas me ubico por acá en este código. Básicamente lo que hago es copiarlo, control C y nos vamos por el Visual Studio y pegamos ese contenido. Y simplemente pues vamos a verificar si
esto se renderiza correctamente en nuestra página. Entonces, aquí vemos que no se está renderizando. Esto sucede porque hicimos cambio en nuestra configuración y tenemos que reiniciar el servidor. Vamos a ello. Damos un control C. Y volvemos a iniciar el server para verificar. Y al momento que hacemos reinicio del servidor, ya se toman los cambios que hicimos en la configuración del archivo angular.js. Y ya tenemos configurado nuestro proyecto con la librería del framework de CSS llamado Bootstrap. Bueno, después de ya tener configurado nuestro entorno de desarrollo, lo que vamos a hacer es crear nuestros módulos. En versiones anteriores hacíamos la creación de esos módulos de forma manual. En esta ocasión vamos a utilizar la línea de comandos con el CLI de Angular para crear estos módulos. Para esto vamos a usar el comando engine generate módulo y vamos a colocar el nombre de nuestro módulo. Digamos un X. Esperamos y él automáticamente nos crea dentro de la carpeta de CSS. Señor. Bueno, cuando se termina la ejecución del comando, vamos a verificar. Aquí tenemos el módulo. Y como nos damos cuenta, tenemos la misma estructura que nos encontrábamos cuando conformábamos el módulo de forma manual. Tenemos las declaraciones, las importaciones, el import, etc. En este caso no tenemos declaraciones porque no tenemos ningún módulo o ningún componente a vincular a este módulo. Ok. Bueno, a continuación vamos a crear el módulo, perdón, el componente que va a alojar nuestra información principal. Para eso utilizamos el comando ngg c de componente. Vamos a crear ese componente en la carpeta de dbz y nuestro componente se va a llamar mainPage. Normalmente cuando colocamos nombres de esta forma, Angular automáticamente me va a separar el nombre de ese componente con un guión. Pero SkipText lo vamos a utilizar para que no se genere el archivo de pruebas unitarias. Pulsamos aquí Enter para continuar y esperamos la respuesta ya. Y como podemos observar, se crea main page con el guión y ya no tenemos el archivo de las pruebas unitarias, que es el spec que se crea por acá. Míralo acá. Entonces, ya no tenemos ese spec. Bueno, ahora lo que vamos a tener que hacer es asociar el componente que acabamos de crear al módulo. Para esto, pues, tenemos que cuando hicimos la generación de nuestro componente, nos damos cuenta que main page automáticamente es asociado por el Angular key al módulo Dragon Ball Z o DBZ. Ahora, necesito que esta página, aquí tenemos, vamos a colocar un H1, entonces, personajes, serie animada, no sé, algo así. Personajes. Necesito que esto se visualice dentro del compo. Para eso recordemos que necesitamos tener acceso al componente y hacemos uso de la variable mainPage. Y la vamos a colocar en mi página principal. Y como vemos, nos da un error. Pero este error recordemos que se produce ¿por qué? Porque en nuestro componente debemos también tener una anotación para raíz de configuración llamada export. Recordemos que este export pues tenemos referenciar cuáles son esos elementos que deseamos exportar.
En este caso, pues vamos a exportar main page component para que esto funcione correcto. Pero adicional a esto, tenemos que vincular nuestro módulo al módulo principal. Entonces, por acá y agreguemos cada uno de esos elementos. Vamos a importar el módulo en la sección de imports. Luego z modules, y como vemos aquí ya automáticamente ese error que teníamos se nos corrige. ¿Por qué? Porque ya tenemos disponible ese módulo que estaba localmente, ya lo tenemos vinculado a todo el entorno de desarrollo. Y si vamos a revisar, pues tenemos primero que todo que tener la configuración o la ejecución del servidor con control C y volverlo a levantar. Esperamos un momento para verificar que esto esté funcionando correctamente. Y aquí ya tenemos nuestro componente que se está visualizando en ese elemento principal. Entonces, de esta manera hemos visto cómo poder generar un componente, bueno, configurar su módulo independiente y cómo vincular ese módulo a los módulos generales de nuestro proyecto. Vamos a utilizar en esta ocasión, vamos a utilizar Bootstrap para organizar cierta información dentro de nuestra página. Bootstrap tiene ya definidos ciertos contenedores. Tenemos el container fluid, el container. Para poder tener claro cómo funcionan cada uno de estos elementos, nos tenemos que remitir a la página de Bootstrap. En la página oficial buscamos la sección de la jobs. Ahí vamos a encontrar todo lo referente a los breakpoints. Los breakpoints son esos puntos de ruptura usados por Bootstrap para representar ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, si no le colocamos absolutamente nada, el prefijo en la clase, entonces eso va a tomar una resolución menor a 576. Esto es lo que nosotros conocemos como los media queries. Entonces, el SM le permite trabajar resoluciones mayores o igual a 576, medio, largo, extra largo y XXL, que son resoluciones mayores a 1400. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para nosotros poder configurar nuestras grids. El sistema grid, nosotros básicamente trabajamos con el concepto de 12 columnas. ¿En qué consiste estas 12 columnas? Básicamente, Bootstrap divide su sitio web, su página, su componente en 12 columnas. Teniendo en cuenta el contenido, si el contenido sobrepasa esas 12 columnas, automáticamente él coloca el siguiente elemento en la parte inferior. Para poder trabajar con las 12 columnas, lo primero que se debe hacer es tener un contenedor principal. El contenedor es un div. Se le define la clase container. Esta clase container ya está definida en el CSS de Boost. Entonces, por acá tenemos un resumen de cada una de esas opciones. Tenemos las opciones de la grilla que son XS, SM, medio, large, X large y extra large. Entonces, en esta tablita podemos ver cómo es el comportamiento de cada una de ellas. Donde, si tenemos un contenedor, tenemos el ancho máximo para ese contenedor. Si usamos XS, SM, MD, large, aquí tenemos una referencia. Podemos tener un autoajuste de las columnas, el nombre de auto la job. Es decir, que dependiendo de las cantidad de elementos que nosotros incorporemos en esa grilla, él automáticamente va a calcular cuál es el ancho para el contenido de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una referencia de una fila, que la fila se define con la clase row y la columna se define con la clase column. Tenemos dos columnas. Entonces, Bootstrap hace el cálculo automático de que cada columna va a tener 6 y 6. Pero acá, como vemos en el ejemplo inferior, tenemos
3 columnas, en la cual se define y Bootstrap dice, bueno, como son 3 elementos, cada columna va a tener 4. Nosotros podemos también seleccionar el ancho de la columna. Aquí podemos ver que tenemos definido, en la primera columna no tenemos definido ningún H, eso quiere decir que es automático. Pero como podemos observar, la siguiente columna tiene 6 elementos y la siguiente va a tener otros 6. Entonces, Bootstrap automáticamente calcula y determina. Tenemos una de 6, entonces las otras 2 columnas van a corresponder de 3 en 3. También podemos definir el ancho de la columna acá, 5, de manera automática. Tenemos el mismo resultado en la parte inferior. Columnas variables con respecto al contenido, también lo podemos hacer. Para eso podemos tener acá, en este ejemplo, podemos ver que se está haciendo el centrado de la fila con la palabra justify o justify content md center. Y vamos a definir unas columnas que son las de 2 y automático. Esto hace referencia para poder tener ese contenido variable con respecto al contenido. Aquí, como vemos, pues tenemos otros elementos. Eso quiere decir que si yo quiero tener una fila centrada, pues utilizo la propiedad o la regla justify content y automáticamente lo que va a hacer es a centrar. Okay. También tenemos por acá las famosas clases responsivas, donde podemos asignar, es decir, que cada columna va a asumir su valor dependiendo de su elemento. Es importante también tener en cuenta el uso del SM o el XL. Eso nos va a ayudar a que sea mucho más responsivo nuestro sitio y nuestra distribución de las columnas. Una recomendación muy importante es revisar esta documentación para entrar en detalle y tener más claro cómo es el funcionamiento del sistema de grid. Muy bien, ahora que exploramos de manera muy rápida el sistema de grillas, pues vamos a revisar por acá cómo podríamos realizar el contenido básico. Tenemos un container. El fluid básicamente lo que hace es que el contenedor no va a tener una imagen lateral. H1 es para definir una cabecera. Tenemos un contenedor que nos va a permitir agrupar la información de unos personajes. Estamos definiendo una fila. En esa fila tenemos un H1 que dice el título. El HR nos permite trazar una línea de división bajo el título y que estamos indicando que vamos a tener una columna de 12 columnas, es decir, que me va a ocupar todo el ancho de la pantalla. Tenemos una lista no ordenada, tenemos la definición de cada uno de los ítems de lista. A continuación tenemos la definición de la segunda columna. Al final, pues vamos a obtener una distribución bastante interesante dentro de nuestro componente. Bueno, entonces con esto ya hemos visto cómo se trabaja toda la parte de los componentes, como hemos visto el trabajo de Bootstrap y algunas clases de Bootstrap. Posteriormente continuaremos trabajando con este proyecto.